Hola hermanos, buenos días, bendiciones, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En este hermoso día me ha tocado reflexionar el Santo Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 23, verso del 1 al 12. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en la plaza y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy en este día nos habla y nos exhorta de que no debemos de ser igual que los maestros, no debemos de imitar a los fariseos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios de que ellos dicen, pero pues no hacen nada por cumplir lo que ellos hablan, ¿sí? Y nosotros debemos decir de ser diferentes, porque si nosotros hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de ponerla en práctica primero en nuestro diario vivir, para nosotros reflejar a nuestro Señor Jesucristo y no ser como los fariseos, que nada más daban una orden, pero ellos no lo estaban cumpliendo, ¿sí? Más adelante dice de que nosotros no debemos de ser llamados maestros, porque no tenemos más que un maestro, el que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de ser llamados padres, porque pues nada más tenemos un Padre que ha sido el dador de la vida por cada uno de nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. También dice que no debemos de ser llamados guías, porque no tenemos más que solamente un guía, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de ser como los fariseos, de querer ser exaltados por la gente y nada más conocernos aquí en la tierra, sino dejarnos conocer allá en el cielo, porque nuestro propósito por el que estamos en este mundo es para ser conocidos ahí en el cielo, para luchar por un pedacito ahí en el cielo, para nosotros ir construyendo nuestra casa, ir edificando la casa en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro diario vivir. También dice la palabra de Dios de que el más grande que está entre ustedes se hará el servidor de todos. Y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a servir a todo aquel que necesitaba de la palabra de Dios. Él venía a enseñar la palabra de Dios a todo aquel que estaba sediento de su presencia, estaba sediento de su palabra. Y dice la palabra de Dios que los fariseos nada más enseñaban, pero no lo ponían en práctica. Dice la palabra de Dios de que los fariseos nada más les gustaba tomar el primer lugar, sentarse en los asientos que ya estaban reservados en las sinagogas. Y dice la palabra de Dios de que no debemos de ser pues enaltecidos nosotros aquí en la tierra, sino hacernos enaltecidos por Dios, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios de que el que se humilla, el que se rebaja, será enaltecido. Así que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a no ser más que las demás personas, sino de ser humildes y sencillos, así como Dios lo fue. Jesús dice en la palabra de Dios de que Él se hizo servidor de cada uno de nosotros.
Y así la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos invita a cada uno de nosotros a servir a todo aquel que necesita la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a llevar a todo aquel la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de todo poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Así es de que es la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha querido traer a cada uno de nosotros, a que seamos diferentes y no ser iguales que los fariseos, sino que ser diferentes y poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que feliz día, bendiciones, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.